La primera parada que vamos a hacer es Tuskegee, en épocas de la segregación. Es importante este dato porque esto dio pauta para que los blancos poderosos hicieran lo que quisieran con este experimento, que fue infectarles sífilis. El experimento de Tuskegee inició en 1932 y terminó hasta 1972. El objetivo de este experimento era ver los efectos de la sífilis no tratada en las personas. Los encargados para llevar a cabo esto fueron el Servicio de Salud Pública y la Universidad de Tuskegee, que siempre ha sido dirigida en su mayoría a la población afroamericana. En el primer año del experimento se contaron con 600 personas. De la cantidad mencionada anteriormente, 399 estaban infectadas del famoso morbo gálico, pero 201 estaban libres de ello. Eran granjeros que apenas sabían leer y escribir. A los médicos no les costó manipularlos ofreciéndoles comida caliente, un seguro de entierro y la supuesta atención médica gratuita. No. Nunca llegó esta atención médica, porque no tenían intención de curarlos. Tuskegee está ubicado en el condado de Macon, en el estado de Alabama. El 80% es afroamericano, o al menos lo era en esa época. 27,000 habitantes, por cierto. Entenderán que a nadie le importó que llevasen a cabo el experimento ahí. Hasta 1969 se tenía registro de 100 hombres que perecieron ante la enfermedad. A pesar de que ya se encontraban desarrollados tratamientos para la sífilis, a los participantes manipulados del experimento solo se les dio tónicos vitamínicos y aspirinas. Como dije anteriormente, no tenían intenciones de curarlos. El doctor Raymond Bonderler quería explorar más a fondo la neurosífilis. Entonces ordenó inyecciones espinales, engañando a la gente que las inyecciones recibidas se trataban de un tratamiento. Cuando murieron, rápidamente fueron recogidos para llevar a cabo la autopsia. Si los investigadores necesitaban muestras de los infectados, mandaban una carta que decía última oportunidad para un tratamiento especial gratuito. Los primeros datos clínicos salieron a la luz en 1934. Si la población de color se da cuenta de que aceptar atención hospitalaria gratuita significa una autopsia, todos los negros se irán del condado de Macon. El cinismo de este experimento era tan grande que los resultados se publicaban sin problema en revistas prestigiosas. Los investigadores daban entrevistas. A partir de 1936 el experimento estaba abierto y a nadie le importó. Todo esto paró cuando Peter Buxton filtró lo que se estaba haciendo con la población afroamericana desde 1932. Esta filtración se dio a cabo en el año 1972. Peter Buxton entró a la investigación en 1965, sin saber de qué se trataba, hasta que vio la atrocidad que los investigadores llevaban a cabo. Mandó cartas al CDC relatando cada detalle. Lo que se ganó fue una reprimenda. En 1968 volvió a mandar una carta contando lo que estaban haciendo con la población afroamericana de Tuskegee, pero desestimaron el caso. Cansado de lo que ocurría, en 1972 filtra toda la información a un periodista del Washington Star. En un tiempo corto, los tirajes del diario sacan a relucir la escabrosa historia, causando un shock en toda la sociedad estadounidense. Inmediatamente, el experimento de nombre Estudio Tuskegee sobre sífilis no tratada en varones negros es cancelado y los pocos sobrevivientes, cansados, a punto de perder la vida, reciben atención médica gratuita y de calidad. El experimento fue un reflejo de la discriminación dentro del sistema de salud estadounidense. Los investigadores afirmaban que los afroamericanos eran susceptibles a las enfermedades venéreas debido a su raza, ya que los participantes del estudio no les interesaba ser tratados. En 1997, Bill Clinton pide disculpas formales por esos 40 años de experimentación ilegal y en la Casa Blanca realiza una ceremonia para los supervivientes del estudio de Tuskegee. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue vergonzoso. A nuestros ciudadanos afroamericanos, lamento que su gobierno federal haya orquestado un estudio tan claramente racista. Estos son algunos de los participantes médicos del experimento: Raymond A. Bonderler, Eugene Deville y por supuesto Eunice Rivers, a quien se le considera una traidora racial. La Unión Soviética y la actual Federación de Rusia estaban y están a la vanguardia tecnológica, médica, militar, pero si hay algo en lo que la Unión Soviética era buena y también la Federación de Rusia es buena, es en la creación de venenos, literalmente venenos. Venenos que eliminaron a figuras de peso político, militares, diplomáticos.
El archivo Mitrokhin es un compendio de información que fue recabada durante 30 años por el exagente de la KGB, Vasily Mitrokhin. Este revelaba las operaciones de inteligencia a nivel internacional que realizó el Comité de Seguridad del Estado durante la Guerra Fría. Entre esa abundante información se encontraron documentos sobre una enorme instalación llamada de muchos nombres: la célula, el laboratorio 1, el laboratorio 12, Camera o el laboratorio X. Esta instalación estaba destinada a crear venenos utilizados por los activos del KGB para eliminar a los enemigos del Estado. Este proyecto nació por órdenes del camarada Vladimir Lenin en 1921. Dentro de los laboratorios experimentaban los efectos del veneno sobre individuos que eran considerados enemigos, como nacionalistas de Kiev, desertores e incluso diplomáticos. Los diseñadores del veneno, junto con agentes del KGB, utilizaban como conejillos de indias a las personas que estaban cumpliendo condena en los gulags. En los registros se informa que los prisioneros eran sometidos al gas mostaza, ricina, digitoxina, venenos alcaloides, cianuro, entre otros. Pavel Sudoplatov relata en sus memorias que el entonces jefe del laboratorio X inyectaba veneno a los prisioneros o detenidos bajo la excusa de un chequeo médico. Otro testimonio es el de Yuri Svets, ex coronel del KGB. Él contó que durante los 80 recogió un suero de la verdad que iba a ser utilizado contra un agente estadounidense. Ahí se dio cuenta de la amplia variedad de sustancias que iban desde veneno y sustancias psicotrópicas. Todos los líderes de la URSS tenían información sobre el laboratorio X, con excepción de Gorbachov, porque la KGB no confiaba de todo en él y sus políticas liberadoras, pero eso es otra historia. Una de las óperas primas del laboratorio fue el K2, cloruro de colina de carbilamina. Las víctimas que eran expuestas a esto experimentaban cambios abrumadores, como debilitamiento, disminución de altura y al final una muerte silenciosa. Como dije, hubo importantes víctimas de este laboratorio, como Raúl Wallenberg, un diplomático sueco que murió bajo circunstancias sospechosas en custodia soviética; Georgi Markov, un desertor búlgaro que en el 69 trabajó para la BBC. Markov fue asesinado en la calle de Londres con una bolita microdiseñada que podría haber contenido ricina por el servicio secreto búlgaro. Amir Katav al-Katav, eliminado el 20 de marzo de 2002 mediante una carta envenenada que contenía sarín. Esta operación fue llevada a cabo por el FSB. A pesar de la caída de la Unión Soviética, el laboratorio sigue más vivo que nunca y es el responsable de la muerte de varios oligarcas y opositores rusos. Yo creo que a este punto sabemos que Is Not Real tiene un gigantesco avance tecnológico, pero todo mundo ya sabe que este avance tecnológico, lo único para lo que se usa es el derramamiento de sangre. En 2005, The Guardian sacó una nota en la que se afirmaba el uso de menores de edad para experimentar medicamentos. Estos hechos ocurrieron en dos hospitales, el Kaplan en la ciudad de Rehovot y el hospital Herzfeld en Gedera. En Herzfeld se encontró información de que una mujer de 101 años y otra de 91 supuestamente dieron su consentimiento para recibir medicamentos experimentales sin informar a sus familias. Esto junto con otros 7 pacientes. Los investigadores médicos se aprovecharon del estado senil de estas personas. En el hospital Kaplan, los ensayos clínicos llevados a cabo por los investigadores iniciaron con un grupo de pacientes a los cuales se les extrajo muestras de orina mediante una aguja, un procedimiento que normalmente se reserva para circunstancias extremas. Según el artículo, el 40% de los pacientes que firmaron los formularios de consentimiento, por cierto, 5 de ellos con huella dactilar, no estaban mentalmente capacitados para hacerlo. Esto pasó con ciudadanos de Is Not Real, pero en 2007 salieron a la luz informes de que la CFDI, en las prisiones que controlaban la CFDI, se dio autorización para que grandes farmacéuticas experimentaran con prisioneros palestinos, donde no solo había varones, había mujeres y también había niños. El informe detalla que el 25% del pueblo palestino ingresó en las cárceles de la ocupación desde el comienzo de la entrada israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza en el 67. El informe señaló que entre los arrestados se encontraban 110 mujeres, 398 niños, 850 detenidos administrativos sin juicio y 64 que habían pasado más de 20 años. En ese momento había 41 miembros del Consejo Legislativo Palestino, 15 prisioneros recluidos en celdas de aislamiento desde hace 5 años, así como 187 prisioneros que murieron en las cárceles como resultados de la tortura o negligencia médica. El número de presos enfermos era de 1000. 150 padecían enfermedades crónicas y ellos, junto con los que estaban saludables, fueron sometidos a experimentos médicos realizados contra su voluntad por médicos israelíes. En 2019, el jefe del Comité Superior de Seguridad Extraparlamentario para los Árabes en Israel afirmó que el Ministerio de Salud otorgó licencias a grandes compañías farmacéuticas para realizar ensayos
laboratorios médicos secretos con prisioneros palestinos. Ese mismo año, la profesora Nadera Shalhoub de la Universidad Hebrea de Israel hizo una afirmación en la Universidad de Columbia de Nueva York de que las autoridades israelíes han permitido a grandes empresas farmacéuticas experimentar con prisioneros palestinos y también han estado probando armas en niños palestinos. Dijo que prácticamente los espacios palestinos eran laboratorios en los que empresas militares israelíes prueban armas en los barrios palestinos de la Jerusalén oriental ocupada. En sus propias palabras, la industria estaba probando nuevas armas como vitrinas para impulsar las tecnologías de seguridad y las ventas de armas en el mercado global. En consecuencia, la Universidad Hebrea emitió un comunicado distanciándose de las afirmaciones, que dijo no eran representativas de su punto de vista. Ya anteriormente, en 1997, el periódico israelí Yediot Aharonot recogió declaraciones de Dalia Itzik, que había otorgado a empresas farmacéuticas permisos para probar nuevos medicamentos en prisioneros palestinos. Se afirmó que ya se habían realizado 5,000 pruebas clínicas. Este fue un video más en su canal Gabs Lifestyle. Nos vemos el próximo jueves.